En el vídeo anterior de esta serie hablábamos de qué es la acción y por qué percibir es hacer, pero no hablamos de por qué. Y os dejé un cliffhanger de que eso tenía algo que ver con las neuronas espejo. Pues vamos a por ello. Nuestra percepción está profundamente enraizada con lo que hemos hecho antes. Existe un concepto que quiero que se os quede, que es el de affordance. Esto tiene que ver con lo que hablábamos en el anterior vídeo sobre lo del vocabulario de actos. El término affordance lo acuña James J. Gibson, un psicólogo muy importante, a finales de los 70 para hablar de acciones posibles. Lo digo más claro. Por ejemplo, la acción posible, la affordance más evidente del suelo, que te ofrece un suelo, es que es pisable. Pero eso lo sabes tú, que eres humano. Un pez, por ejemplo, no sabría qué hacer con el suelo, pobrecito mío. Vamos, que las affordances no son características a priori de los objetos, vaya. Para mí, un suelo de parqué es pisable, fregable, pero para una termita es principalmente comestible. Es decir, que elaboramos unas hipótesis de acción en base a lo que podríamos hacer con los objetos, es decir, a las affordances. Y además podríamos decir que tenemos affordances preferidas. Y eso conlleva que comprendamos los objetos fundamentalmente de una manera práctica. O sea, no entendemos la taza como taza, sino como algo asible con la mano que tiene una forma particular y de la que se bebe normalmente de una forma particular. Normalmente no te pones un collar de tazas al cuello, ni bebes con una cuenta de collar, ¿a que no? Por poder podrías, pero esas affordances no son las que más usas. Pero tranqui, que es normal. O sea, si tú usas una taza para beber, lo estás haciendo bien. Si haces collares de tazas, igual eres un poquito raro o un artista. Bueno, ¿os acordáis de la Universidad de Parma? Pues en un punto empiezan a hacer investigaciones sobre un tipo de neuronas, las de la zona F5 de la corteza premotora concretamente, y descubren que codifican actos motores. A estas neuronas se las conoce como neuronas canónicas. Y entre estas hay neuronas que modifican el objetivo de la acción, modifican el cómo se hace, modifican en qué orden van en función de otras acciones que se han hecho antes o se esperan hacer. Y el caso es que entre estas neuronas se encuentran unas muy especiales, que aparte de activarse durante la ejecución de la acción, se activan durante la visión de la acción. Estas son las neuronas espejo. Básicamente lo que nos dice su existencia es que existe una correspondencia entre lo que vemos del mundo y la activación de áreas motoras en el cerebro. O sea que cuando ves a alguien moverse, en tu cerebro se activan los mismos mecanismos que necesitarías para moverte tú. Quedaos con esto, profundizaremos más tarde en ello. Entonces, en 1992, el grupo de Parma hace el considerado el primer experimento sobre neuronas espejo. En este experimento concluyeron que las neuronas espejo no se activaban si, uno, no estaba el objeto al que se dirigía la acción. Por ejemplo, voy a coger una taza, pero la taza no está. O cuando se realiza una acción que no prevé un movimiento con ningún objeto. Por ejemplo, hay una taza y empiezo a hacer gestos random con ella. Con estas conclusiones os adelanto que habrá problemas. Luego empieza a haber un montón de interpretaciones sobre cuál podría ser la función biológica de estas neuronas espejo. Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma, en contra de lo que algunas interpretaciones apuntaban, propone que la función principal de las neuronas espejo no es imitar, como incluso podemos pensar por lo que hemos escuchado por la tele y ese tipo de cosas, ¿no? Sino que es comprender y reconocer los actos de los demás. En los últimos años tengo la convicción de que la imitación es facultad del hombre y de los simios antropomorfos, pero no de los monos como los macacos estudiados en los experimentos. Las neuronas espejo tienen una función evolutivamente más original, y esto resulta que estas están en la base, antes aún que de la imitación, del reconocimiento de la comprensión del significado de los actos de los demás. O sea que en realidad las neuronas espejo existirían por una necesidad evolutiva de comprender los actos de los demás. Para verificar estas hipótesis se hicieron unos experimentos. Concretamente en uno de los más importantes, el de María Alessandra Umilta, se lía pardísima. El setting del experimento de Umilta es el siguiente. Un mono ve como un humano agarra comida colocada en una mesa, y mientras le miden la actividad cerebral al mono. El experimento cuenta con 4 fases. En la primera, el investigador coge la comida enfrente del mono. ¡Pim! Neuronas activadas. En la segunda, ponen una cortina para taparlo, pero el experimentador realmente coge la comida. ¡Pim! Las neuronas también se activan. Y luego se llevan a cabo otra vez estas 2 fases, pero mimando la acción. Es decir, que la comida realmente no está. Y en estas 2 no se activan las neuronas espejo. Lo que decíamos antes, que tiene que existir el objeto real para que realmente se activen las neuronas espejo. Pues esto tenía un problema. Cuando se presentó este experimento en un grupo interdisciplinar en 2005, en el que también había gente de teatro, le preguntaron, vale, pero esas acciones ¿quién las hizo? ¿Era una persona entrenada para recrear una acción real en una situación de ficción? Pues evidentemente no. Por primera vez,
el teatro cuestionaba los resultados neurocientíficos. La cosa es que en base a este experimento, un colega de Humilta llamado Luciano Fogassi hizo otro demostrando una cosa muy loca. En el experimento, un mono otra vez veía a un investigador cogiendo comida. Este experimento tenía dos fases. En ambos casos era un experimentador agarrando comida. En la primera fase, el experimentador agarra la comida para llevársela a la boca. Y en el segundo, simplemente la cambia de sitio. Bueno, pues la movida es que al mono se le activan neuronas distintas en el momento de coger la comida. O sea que de alguna manera el mono reconoció qué iba a hacer el experimentador antes de completar la acción. Vio la intención del experimentador antes de que se llevase la comida a la boca o de que lo cambiase de sitio. El mono ya lo sabía. Es decir, que las neuronas espejo se activan según la intención. Las neuronas espejo ya no sirven pues solo para conocer, sino también para anticipar. Pues es que no solo eso, es que también se activaban neuronas espejo correspondientes a la acción que iba a suceder, pero que el experimentador todavía no había ejecutado. Esto es porque el mono se esperaba que pasase una cosa concreta y en su cerebro, de hecho, ya estaban pasando en segundo plano, en plan auto-spoiler de la vida, ¿sabes? Esto es lo que se conoce como patrones neurales. O sea, el mono dice, normalmente después de A va B, pues si veo A, espero B, y en el cerebro se me activan A y B, aunque a lo mejor B no se produzca. Es lo que hablábamos en el anterior vídeo sobre que inhibir es decidir, ¿os acordáis? A ver, relajémonos las tetas un segundo, vamos a ver. ¿No os habéis dado cuenta de que esto que os estoy diciendo tiene un problemón enorme? Estos experimentos no se habían realizado en humanos hasta este momento. ¿Acaso los humanos tendríamos neuronas espejo? Y de ser así, ¿funcionan igual? Pues lo primero que se hace es hacer experimentos con imágenes virtuales. ¿Y sabéis qué? Que estas no activaban las neuronas espejo. Hubo un momento de, hostia, a ver si nos hemos estado haciendo durante mazo de años pajas mentales para que luego resulte que los seres humanos no tenemos neuronas espejo. Bueno, de ser así ni siquiera hubiera hecho este vídeo, ¿no? El caso es que se hizo otro experimento, esta vez con imágenes reales en vez de virtuales, en las que además se veía a la gente de cuerpo entero. Y en este caso sí hubo una activación en las áreas del cerebro esperadas. Esto nos hace pensar de nuevo en el concepto de la acción que decíamos antes. La acción jamás es percibida de una manera aislada del individuo que la ejecuta. O sea que todo el cuerpo ha de activarse. Esa lógica interna del cuerpo que depende del esquema corporal, como decíamos en el anterior vídeo, no puede realizarse virtualmente. Por eso desde este momento los científicos empiezan a recurrir a actores para estos experimentos. ¿Os acordáis de lo de las acciones mimadas, no? De Alexandra Humilta. Lo de que de las acciones sobre objetos imaginarios no activan el mecanismo espejo, ¿no? ¿Os acordáis? Pues adivinad qué. Se realiza un experimento en el 2001 en el que los actores tienen que actuar sobre objetos concretos y objetos imaginarios. Y en este experimento, curiosamente, sí se da la activación. Punto a favor para los actores. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Y en qué falló el experimento de Humilta? Con experimentos posteriores se acabó confirmando que el motivo por el que las acciones mimadas de los actores activan el mecanismo espejo es porque tienen un objetivo concreto. Porque de hecho, no todas las acciones ponían en marcha el mecanismo espejo. En este experimento que decíamos del 2001 se probaron varias cosas. Acciones simbólicas como poner la mano en posición de OK, o acciones sin sentido como subir y bajar el meñique. Estas acciones no activaban el mecanismo espejo, pero los actos motores sí. Esto corrobora una vez más que el objetivo real de las neuronas espejo es principalmente conocer antes que imitar. Porque si fuese imitar, las neuronas espejo también se activarían en los casos en los que no hubiese involucrados actos motores. Y como hemos dicho, en estos no. Hemos dicho que conocer y comprender es hacer. Las neuronas espejo son las que hacen esto posible. Si comprendemos al otro, en realidad interactuamos con el otro. Porque las neuronas espejo, recordemos, sirven a la acción. De aquí surge la idea del espacio de acción compartido. Toda acción se desarrolla porque es posible. Bueno, esto es de cajón, o sea, si una acción no es posible, pues no se puede hacer. O sea, la situación o el objeto con el que interactúas te da unas affordances, como decíamos antes. Si dos personas hacen eso mutuamente, ambas crean un entorno en el que pueden hacer cosas y cosas que no, y cosas que juntas, y cosas que por estar juntos no pueden hacer. Pues claro, el hecho de estar con unas personas o con otras te hace actuar de manera distinta. Y que tengas en cuenta el que puedes y el que no puedes hacer. Pues eso. A lo mejor tú solo en tu habitación te pones a pegar puñetazos a la pared, pero a lo mejor en una entrevista de trabajo, pues aunque estés igual de enfadado, no lo haces, ¿verdad? Probablemente pegar puñetazos no es una de tus affordances preferidas en ese contexto. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones. Una buena parte del trabajo de Stanislavski consiste en hacer que el actor sea capaz de construir objetivos reales en una situación de ficción. Pero insisto, objetivos reales. Y esto es importante porque el personaje puede o no alcanzar el objetivo. Incluso puede que el objetivo no sea algo súper concreto, pero el actor necesita activar los mecanismos neuromotores reales. Y estos sí
que tienen que ser concretos. Mecanismos que ya haces en la vida cotidiana, pero de forma automática. Un actor necesita comprender cómo funcionan estos mecanismos para hacerlos a voluntad. ¿Y esto cómo se hace? Os preguntaréis. Pues trabajando minuciosamente. En el trabajo del actor sobre sí mismo, Stanislavski nos cuenta cómo es dirigido por Torkov. Su acción era básicamente coger un monedero y ponerse a contar monedas. Y mientras que está contando, Torkov le dice: cuentas muy rápido, deja pasar un par de segundos aquí, y ese tipo de cosas. Y al final Stanislavski nos cuenta: gesto a gesto, Torkov dirige todo mi trabajo físico de forma lógica y coherente. Contando el dinero voy recordando poco a poco como se hace normalmente. Pero ojo, a lo mejor está en clase y no está contando las monedas de verdad. La cosa es que está aprendiendo a crear una acción equivalente a la de la vida cotidiana. Con equivalente nos referimos a que despierta el sistema neuromotor del actor y del espectador, porque es el que le ve, a pesar de que la acción no sea real en el sentido más literal del término, aunque sí es neuromotoramente real. Y eso nos vale. Y cuanto más estudies la acción, aunque en los primeros ensayos sea absolutamente inorgánico y real, acabarás comprendiendo la acción. La comprenderás físicamente. Y por ello serás capaz luego de reproducirla en escena. Por eso un actor tiene que actuar. Tiene que entrenar para comprender cada vez mejor la acción. Porque hacer es conocer. ¿Recordáis? Pero claro, no vale con que la acción en sí misma sea creíble. O más bien, si tenemos en cuenta el papel del esquema corporal del que hablábamos la semana pasada, un actor tiene que hacer que su cuerpo entero sea creíble, porque el esquema corporal vertebra toda la acción. La intención está siempre en todo el cuerpo. De hecho, si esta coherencia no está, no puedes ver la acción como creíble, y el mecanismo espejo no se activa. Presumiblemente esto es lo que hubiera pasado en el experimento de las imágenes virtuales y especialmente en el de Alessandro Milta. Esto podría explicar, según Gabriele Sofía, y yo concuerdo, que existen tradiciones teatrales hipercodificadas, pero que funcionan. Es lo que os comentaba cuando fui a ver Kyogen. No se mueven de una manera cotidiana, andan súper raro de hecho, pero yo no podía parar de mirarles. Es como que el actor crease un esquema corporal artificial, o sea, una nueva coherencia corporal que sea válida para la escena. Y de esto no se escapa ni siquiera el realismo. Por ejemplo, alguien entra de manera inesperada en escena. El actor, como ha hecho la escena 1000 veces, sabe que en ese momento va a entrar alguien de manera inesperada. Inesperada para el personaje, no para el actor. Si no estás entrenado, lo que pasará es que antes de que entre el actor mirarás a la puerta, porque se supone que va a entrar el otro actor. Es decir, anticiparás la acción. Te dejarás llevar por tu esquema corporal cotidiano, aunque sea una milésima de segundo. Pero si tienes un sólido esquema corporal artificial, no solo no mirarás a la puerta, sino que reaccionarás de la manera que tienes que reaccionar cuando entra el personaje, y todo esto no te impedirá seguir actuando con la normalidad que te exija la escena. Pero hay una cosa un poco intrincada en esto, que como decíamos en el anterior vídeo, el esquema corporal es propioceptivo y prereflexivo. O sea que mientras actúas ya no puedes estar pensando en qué narices es el esquema corporal artificial. Es algo que tienes que tener integrado, y eso solo se consigue entrenando, haciendo cada vez más precisas las intenciones. Control y precisión son dos componentes positivos. Esfuerzo y automatismo, sus respectivas caras negativas. Al principio siempre va a haber automatismos, gestos parásitos, sobreesfuerzo. Es la práctica y el entrenamiento los que lo convierten en el control y en la precisión que necesitamos. Es lo que crea este esquema corporal artificial. Un actor se encarga voluntariamente de no perder ese esquema, pero no lo haces de una manera como lingüística, podremos decir. Los actores aprendemos a pensar con el cuerpo y aprendemos a pensar en términos de relación con el otro y con el espectador. El personaje, o lo que sea, tiene que dominarte, pero la cosa es que tú eliges cuándo te domina. Por ejemplo, en la improvisación, cuando improvisas, es falso que no controlas. ¡Claro que controlas! Y cuanto más controles, mejor. Pero el control es sobre aquello que te permite improvisar mejor. La técnica no solamente no excluye la sensibilidad, sino que la autoriza y la libera. Es su soporte y su vanguardia. Pero queda una parte tocha de este libro todavía. ¿Cómo percibe el espectador todo esto que estamos diciendo? Si actuamos en un espacio de acción compartido, ¿significa que de alguna manera el espectador también actúa? ¿Cuál es el verdadero papel de un espectador en una obra de teatro? Y si las neuronas espejo relacionan la visión con la acción, ¿se puede aprender a actuar viendo teatro? Pues todo esto lo veremos en el próximo vídeo, el penúltimo de esta serie. Nos vemos en el próximo ensayo. Aquí el collar de tazas, mi va de Mecum, esto, ¿sabéis? Y la cama sin hacer. Soy un desastre, ¿eh? Mañana salgo, que si no, al final el esquema corporal, eso se oxida, se oxida, te lo digo yo.